El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de inflación correspondiente al mes de junio del 2023. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento Índice de Precios de la Gerencia de Estadísticas Económicas. Durante la presentación, como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Gustavo, si podrías pasarnos los resultados. Muy buenos días a todos. Vamos a proceder entonces a indicar los resultados del mes de junio. Se escucha perfecto, ¿verdad? Se escucha bien. Bien, entonces en el mes de junio del año 2023, la inflación medida por la variación del índice de precios al consumidor fue de 0,3% negativo, como podemos ver aquí. Esto está principalmente explicado por reducciones de precios de algunos bienes alimenticios, entre ellos destacan los rubros volátiles y también los combustibles. No obstante, este resultado también fue contrarrestado por otros aumentos de precios como los servicios, gastos en salud y bienes durables que vamos a ir desarrollando conforme avancemos con la presentación. La tasa acumulada con este resultado es del 2,2%, como podemos ver inferior al 2,5% del mes previo e inferior al 6% que había registrado el mismo mes del año anterior. Y en términos interanuales la tasa es del 4,2%, menor al 5,1% de mayo y menor al 11,5% que había verificado en el mismo mes del año anterior. Con estos resultados, este es un gráfico que realmente nos resulta muy interesante de mostrar, en donde hay que entender que si bien los precios están marcando en términos mensuales una disminución, es un comparativo de los precios del mes de junio respecto al de febrero, ¿verdad? Claramente se ve también que en términos interanuales, es decir, los precios del mes de junio respecto a hace un año siguen aumentando a un 4,2%. Entonces, al momento de considerar, digamos, cómo está avanzando la inflación en el año, sería el dato del 4,2 positivo el más correcto de utilizar, ¿verdad? Y esto se ve también, obviamente, en la evolución que va marcando los niveles en donde a pesar de la disminución que se ve o la desaceleración en el ritmo de crecimiento, los niveles se mantienen relativamente altos. Y de hecho, que si vemos el índice de junio 127,9 comparado contra el de junio del año 2020, por ejemplo, observamos que hay un crecimiento en el nivel general de precios de más del 20%. Es simplemente es el objetivo de mostrar este gráfico, ¿verdad? Eh, Continuando entonces con la inflación núcleo, esta registró una tasa mensual del 0,2%, similar al del mes previo, inferior al 0,5% del mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación núcleo acumula una tasa del 2,2% y en términos interanuales la tasa es del 4,8%. La inflación subyacente, por su parte, que excluye las frutas y verduras, tuvieron una variación del 0,1% en términos mensuales, acumulan un 2,2% en el año y comparado con el mes de junio del año pasado, la tasa interanual es del 4,6%. Aquí podemos ver cómo ha venido evolucionando en los últimos meses. Habíamos hablado del 0,3% negativo, que es una tasa negativa que se vuelve a repetir luego de 5 meses aproximadamente, dado que en diciembre y en septiembre habíamos experimentado también tasas negativas el año pasado. En el caso de la inflación núcleo, como vemos, tiene un comportamiento de la media, en este caso inferior al 0,5 que había experimentado el mismo mes del año anterior. Y en el caso de la subyacente, un 0,1 similar al mes pasado, pero mucho menor al que había experimentado el mismo mes del año anterior, ¿verdad? Aquí podemos ver justamente por agrupación el comportamiento que
que ha tenido la inflación en este periodo y este 0,3% negativo, que está principalmente explicado, como podemos ver acá, por las variaciones de bienes que tuvieron una caída en el mes del 0,5%, mientras tanto los servicios en su conjunto aumentaron un 0,2%. Dentro de los bienes tenemos a los bienes alimenticios que experimentaron una disminución del menos 1,2%, ¿verdad? Y entre los alimentos, las reducciones de precios más importantes se dieron en carnes, por ejemplo, que ya lo vamos a ver también más adelante, las frutas y hortalizas, o sea, los rubros volátiles y los aceites, digamos, con caídas importantes en este mes. En los cortes vacunos, por ejemplo, hay menores precios y estos están relacionados a un poco al contexto internacional, a la baja demanda por parte de China, y esto, por supuesto, que afecta, por ejemplo, exportaciones de países como el Brasil a ese destino y genera una sobreoferta interna en el mercado brasilero, y eso también presiona a la baja de los precios en el mercado paraguayo. Otros sustitutos de la carne vacuna, tales como carne de ave y carne de cerdo, también registraron disminuciones de precio, y este último es relacionado también a una mayor oferta. Por el contrario, dentro de esta agrupación también se observan subas de precios en otros productos como menudencias, embutidos y carne de pescado. En términos acumulados, la tasa es del 3,7%. Y la tasa interanual, como vemos acá, es del 6,3%. Estos bienes alimenticios, excluyendo las frutas y las verduras, tuvieron una disminución del 0,1%. Claramente, la influencia de los rubros volátiles en el resultado de los bienes alimenticios. En términos acumulados, 4%, y en términos interanuales, un 7,8%. Otros bienes, tenemos una tasa negativa del 0,1%. Dentro de otros bienes está principalmente las disminuciones de precios de los bienes derivados del petróleo. Como saben, hubo un ajuste ya en los meses de abril, mayo y parte de junio, en donde se subrayan las disminuciones que se apuntan en naftas común, nafta super, gasoil común, gasoil aditivado y gas de uso doméstico entre los principales, ¿verdad? Estos resultados también están en línea con los precios derivados del crudo, que vienen registrando reducciones en el mercado internacional. Y concerniente a los bienes durables, que está también dentro de esta agrupación, estos registran subas de precios y se apuntan en autovehículos, electrodomésticos, equipos informáticos, asociados al comportamiento del tipo de cambio de guaraníes por dólar en este periodo, ¿verdad? En este caso, vemos, como decimos, el total de bienes, una reducción del 0,5%, acumula un 2% en estos 6 meses, y en términos interanuales la tasa del 4,4%. Los servicios, por su parte, marcan un incremento, en este caso del 0,2% en el mes, y se verificaron en esta agrupación aumentos de precios en los servicios de reparación de equipos para el hogar, comidas y bebidas consumidas fuera del hogar y otros que son para llevar, por ejemplo. También los paquetes turísticos tuvieron un aumento que justifican un poco este resultado. Por parte de los gastos destinados a la salud, se observan incrementos de precios de servicios hospitalarios, atención odontológica, atención médica, análisis laboratoriales, entre otros. Así también en el segmento se subraya aumento de precios de productos farmacéuticos, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a la renta, estamos hablando principalmente de un aumento del alquiler de la vivienda, y esto se ajustó en este mes, obviamente como consecuencia de precios que se ajustan por renovaciones de contrato en el periodo. Entonces, este resultado nos da un 0,3 negativo en su conjunto, acumula un 2,2% y un 4,2% para el interanual. Sin embargo, acá en este cuadro también podemos notar algo que se destaca, que es la
cierta persistencia de la inflación en lo que tiene que ver con los bienes alimenticios, sobre todo en términos interanuales. Como vemos, hay una diferencia relativamente importante respecto a las otras agrupaciones en donde los bienes alimenticios, sobre todo sin frutas y verduras, mantienen una tasa del 7,8% en términos interanuales. En el contexto externo, como veníamos diciendo, el petróleo Brent cotizó en junio al 75,1 dólares por barril y esto representa una variación interanual del 36,1%. El WTI también cotizó al 70,4% con reducciones nuevamente. Esto representa un 38,3% de caída en términos interanuales. En cuanto a los datos que hemos estado recabando respecto a los países a los cuales nosotros le estamos haciendo seguimiento, tanto en el entorno regional como internacional, de los 14 países cuyos datos disponemos al mes de mayo, vemos que 6 de ellos experimentaron tasas de cero o tasas negativas en el mes de mayo, justamente en el mes de mayo, ¿verdad? Y por supuesto destaca de manera importante la inflación mensual que está experimentando Argentina, que fue del 8%, muy lejos del 0,57 de Bolivia para ese mes. En términos interanuales, también destaca Argentina, como verán, en 116,3%, y el resto de los países ya a partir de Colombia en 12%, Chile, Perú, Uruguay, Alemania en ese orden, y Paraguay se ubica un poco a la mitad de tabla en este caso. Aquí podemos ver cómo ha evolucionado. Esto es de manera informativa para que también los usuarios puedan acceder y ver las informaciones. Esto está como fuente los distintos institutos de estadísticas de los países. El dato que se dispone al mes de junio es el Paraguay, 0,3, mientras tanto el resto de los países muestran una tasa, digamos que no supera el 1%. De los 14 países, prácticamente todos, excepto Argentina, experimentaron tasas que no superaron el 0,5%, que fue la segunda tasa más alta en el mes. Aquí podemos ver en términos interanuales el comportamiento. Todos están mostrando una desaceleración, algunos con más fuerza, digamos que persiste en alguna medida el de Colombia y el de Perú, que están pasando, digamos, por factores, por choques también en el caso de Perú, unas inundaciones importantes que marcan, pero de todas maneras sí se resalta la desaceleración en el ritmo de crecimiento de todos los países analizados. Aquí podemos ver en términos interanuales las series desde abril del 2022 para todos los países, y lo que decíamos, ¿verdad? La distancia de Argentina del resto de los países en sus variaciones interanuales. Al observar por país, en el caso de Brasil, la tasa mensual de mayo fue de 0,23%. Como vemos, hay una desaceleración más importante, incluso con tasas negativas ya para el caso de transporte, donde los combustibles son los más importantes. El dato del IPC general se ubica en 3,94 ya, digamos, y la inflación de alimentos y bebidas, que también muestra una desaceleración, pero que continúa, digamos, a una tasa mayor, en este caso del 5,5. Situaciones similares se han dado en otros países. El caso de Perú, una tasa de 0,3%, una desaceleración más pronunciada de transporte. Sin embargo, la de alimentos persiste con una suba nuevamente en el margen. En el caso de Chile, tanto los alimentos como transporte se vienen desacelerando. La tasa mensual fue del 0,3% en el caso de Chile para mayo, y ubica su interanual en 8,7. Colombia también marca, digamos, una reducción en el margen, se ubica en 12,3%, luego del 0,4 de mayo.
en donde todavía persiste, en este caso, la inflación de transporte, donde los combustibles son componentes más importantes, mientras que los alimentos sí vienen bajando de manera más importante, pero todavía están creciendo a una tasa del 15,6%. La inflación de México fue negativa en el en el mes, fue de 0,22%, como podemos ver, fue la segunda tasa negativa en el mes, dado que en abril también había sido negativa en el caso de México. Tanto los alimentos como transporte marcan un freno y ubica a su IPC general en torno al 5,8%. El caso de Uruguay también experimentó una tasa negativa en el mes de mayo, un 0,01%, leve pero negativa al final, y principalmente vemos que hay una desaceleración más fuerte del transporte. Los alimentos continúan creciendo y ubica al IPC general en torno al 7%. El caso de Argentina, que nuevamente volvió a experimentar una tasa muy alta, hablamos del 8%, y ubica al IPC general en 16,3% en términos interanuales. El caso de Estados Unidos experimentó una tasa mensual del 0,3, donde ya su IPC se ubica en 4% en términos interanuales. Los alimentos siguen creciendo, pero a una tasa menor. Y los transportes que se habían desacelerado de manera importante, bueno, volvieron a aumentar en este periodo, pero en este caso se ubican en 0,1%. En el caso de la zona euro, tuvieron una tasa del 0%. Y vemos que tanto los alimentos como transportes se vienen desacelerando y ubica al dato interanual en 6,1%. Alemania, uno de los países más importantes dentro de esta zona, experimentó una tasa negativa del 0,1%, en donde también se ve un freno en el crecimiento de sus tasas interanuales, y los alimentos continúan aumentando a un 14,5%, mientras que el transporte ya presenta una tasa negativa del 0,2%, ubicando su IPC en 6,1%. China, por su parte, tuvo una tasa negativa también, como podemos ver acá ya por varios meses. 0,2 fue la tasa negativa del mes, en donde destaca, por ejemplo, la tasa interanual de transporte, menos 3,9%. También los alimentos que se vienen frenando se mantienen en torno al 1,2%, y el IPC en 0,2%. Otro de los indicadores a los cuales nosotros le venimos haciendo el seguimiento todos los meses es el que tiene que ver con el índice de precios de alimentos de la FAO, y que ubica al dato del mes de mayo en términos interanuales con una caída del 21,3%. Casi todos los alimentos observan menores crecimientos y se ubican en zona negativa, ¿verdad? Solamente azúcar es el que está atravesando, digamos, por un aumento. Creemos que esto está muy influenciado también por la producción de uno de los países más importantes, digamos, en la producción de azúcar, que es India, y que problemas en la oferta están determinando un poco este comportamiento. El resto de los productos ya están todos con tasas negativas, y vuelvo a repetir, la FAO, o sea, los precios de alimentos, según la FAO, marca una caída interanual del 21,3%. Aquí podemos observar un poco y comparando la variación acumulada al mes de mayo, que es el mes que tenemos para los países, para los años 21, 22 y 23. Vemos acá cómo en términos acumulados al mes de mayo los distintos productos estaban mostrando aumentos en los años anteriores, en los acumulados de los años anteriores. Sin embargo, hay una disminución, en este caso del 5,7 para alimentos en términos acumulados. Solamente carne carne y azúcar son los que presentan en términos acumulados tasas positivas del 4,9 y 34,5 en este caso, mientras que lácteos, cereales y aceites con caídas de 14, 12 y 18% en términos acumulados respectivamente. Aquí podemos ver un poco
por productos y los alimentos, el comportamiento tanto mensual, acumulado, interanual, como vimos, ¿verdad? Los alimentos en términos mensuales un 2.6%, acumula un 5.7% de caída y en términos interanuales ya es un 21.3%. Al hacer una pequeña comparación respecto a los productos que tenemos nosotros, es decir, Paraguay con la FAO, en términos mensuales, acumulados, interanuales, claramente se ve que la FAO presenta tasas negativas, a diferencia de Paraguay, que en términos mensuales mostró una tasa negativa para la carne. Pero todavía en términos interanuales, si bien la FAO marca disminuciones para carne, lácteos, cereales, aceite sobre todo, en Paraguay esos datos muestran un freno en el ritmo de crecimiento, pero las tasas continúan siendo positivas, ¿verdad? De hecho que el 21.3% negativo en el caso de Paraguay, como vimos en el gráfico anterior, persiste y se ubica en torno al 7.5% interanual. En el entorno interno podemos ver la evolución de la inflación y los distintos indicadores de tendencia, en donde se destaca justamente que todos se ubican ya relativamente dentro del rango, a excepto de la inflación subyacente X1. Entendemos por la subyacente X1 aquella que no incluye a frutas y verduras y a combustibles, por ejemplo, y que marca un freno, obviamente, en el crecimiento, pero continúa, en este caso, en el límite superior del rango a un 6%. Aquí vemos, por ejemplo, la evolución de alimentos, combustibles, servicios, IPC. Claramente lo que tiene que ver con los combustibles, una desaceleración fuerte, se ubica ya en términos interanuales en tasas negativas del 7.1%. El resto de los indicadores se ubican acá en torno a la meta, dentro del rango, pero destaca también el caso de los alimentos, que si bien se ha frenado en el último periodo, sobre todo en el último año, persiste la inflación de alimentos y esto, si bien tuvo una disminución en el margen, todavía marca un crecimiento del 6.3%. Aquí podemos ver lo que es la evolución del índice de frutas y verduras y las variaciones interanuales. En este caso, los niveles se mantienen relativamente altos, mientras que la variación interanual fue negativa en torno al 2.4%. El resultado mensual de la inflación tuvo, digamos, la mayor incidencia, como podemos ver acá, en energía y frutas y verduras. 0.3 puntos porcentuales para cada caso. Vemos que son los que más han incidido. Frutas y verduras fue 0.3% y 0.1 puntos porcentuales es la energía, o sea, combustibles. El 0.3 negativo es del comportamiento del mes. Entonces, vemos que los alimentos se mantienen sin frutas y verduras en cero, mientras que servicios y bienes aumentan o inciden, mejor dicho, en un 0.1 puntos porcentual en este resultado del mes. En cuanto a las variaciones interanuales, se puede ver que este 4.2% está influenciado por 1.9 puntos porcentuales de alimentos sin frutas y verduras, 1.5 puntos porcentuales de bienes y servicios, mientras que las frutas y verduras inciden en un 0.1 punto porcentual y 0.6 puntos porcentuales de incidencia de energía, es decir, básicamente combustibles. Aquí podemos ver las evoluciones de algunos productos específicos e importantes dentro de la canasta. El caso de la carne vacuna, que tuvo una disminución del 1.5% en términos mensuales por segundo mes consecutivo. Aquí podemos ver justamente por cortes que hubieron varios cortes que han experimentado este mes caídas. Entre los más importantes está, por ejemplo, costilla de primera, costilla de segunda, bola de lomo. Vemos también caídas importantes en falda y en vacío.
Mientras tanto, obviamente otros productos como puchero han aumentado de precio, y también el caso del lomo, por ejemplo, que también experimentó precio, así como la rabadilla, eh, y, perdón, así como la tapa cuadril 0,9% en términos mensuales. El mes pasado también había experimentado una disminución, en este caso fue del 1,2%. Y en abril el comportamiento había sido positivo, un aumento del 2,2%. Aquí podemos observar en promedio en el mes de junio los precios de la carne de aves y carne de cerdo. Hablamos de una disminución del 0,3 en el caso de aves, principalmente por caídas de precio en muslo y pechuga. Mientras tanto, en el cerdo las caídas se dieron en las costeletas y la costilla de cerdo, así como la paleta. La pierna se mantuvo. En el caso de aves, acumulan un 2,4% en el año. En 12 meses la tasa es casi 4%. Y la carne de cerdo que este mes presentó una disminución, sin embargo, en términos acumulados aumentó ya un 15,1%, y si consideramos los 12 meses del año, el aumento es del 29,2%. En el caso de aves y cerdo, en mayo habían experimentado, en el caso de cerdo, un aumento del 0,5%, aves se había mantenido en cero, y en el mes de abril aves había crecido un 1,5%, mientras que cerdo había aumentado de manera importante ese mes 7,3%. Otros productos importantes son los lácteos, aceites y panificados, todos ellos mostrando, digamos, un freno, digamos, en su comportamiento, mientras que aceites y panificados un poquito más, o sea, continúan, digamos, ese ritmo, mientras que los lácteos mostraron un cambio respecto al comportamiento que venía experimentando en los meses previos, y ha vuelto a subir y se ubica en términos interanuales en un 9,4%, 8,4% para panificados y 2% de aumento interanual para aceites. Aquí podemos ver justamente el comportamiento de los aceites, que tuvo una disminución por tercer mes consecutivo, en este caso 1%. Y aquí llegamos a los precios de los combustibles. Los combustibles tuvieron una variación negativa en este mes del 2%, acumulan un 5,8%, y en términos interanuales 7,1%. Como podemos ver, es justamente el resultado de las bajas que se dieron en la segunda quincena de mayo, la última semana de mayo y los primeros días de junio también, conforme nosotros hemos ido tomando el dato para todos los establecimientos que constituyen nuestros informantes. El mes pasado también había disminuido un 1,2%, así como en abril un 2,3%. En este punto llegamos a la proporción de productos de la canasta que realizan o realizaron variaciones de precios positivas. Podemos ver que respecto al comportamiento que venían experimentando a comienzos de año, la proporción es relativamente menor. Sin embargo, en el mes de junio, el 50,1% de los productos de la canasta realizaron variaciones positivas, y como podemos ver, volvió a aumentar respecto al 47,5% de productos que habían experimentado subas el mes pasado. Entonces, digamos que lo que tiene que ver con este indicador de difusión marca nuevamente una pequeña suba respecto al mes anterior, y se ubica también, obviamente, por encima de los promedios, tanto del 95 al 2002, estamos hablando del 40,7 y al 44,5% del promedio total, que es como resultado de la difusión del mes, ¿verdad? En cuanto a los reportes puntuales, vemos las principales incidencias ordenadas por participación, y las principales incidencias negativas en puntos porcentuales vemos que son las hortalizas y tubérculos frescos, los combustibles, frutas frescas, carne, vacuna, entre los más importantes, mientras que
digamos que contrarrestaron este comportamiento la leche líquida, comida consumida fuera del hogar, adquisición de automóvil y otros productos lácteos. Ordenados por tasas, destacan las frutas frescas, hortalizas y tubérculos frescos, combustibles y carne vacuna, mientras que con aumentos, pero digamos menores aumentos a las tasas por lo menos que se vieron acá, las frutas frescas 10,5, las hortalizas 7,4% negativo. Aquí vemos que azúcar edulcorante, leche líquida, combustibles sólidos y jugos envasados aumentaron en torno al 2% en promedio. En términos acumulados, se destacan con las incidencias en el resultado del 2,2 positivo, los servicios de suministro de electricidad, que recordamos que se habían ajustado en el mes de enero justamente. También adquisición de automóviles, embutidos y carnes en conserva, otros derivados de la carne, hortalizas y tubérculos frescos, que en términos acumulados marcan incidencias positivas, mientras que en términos de disminuciones de incidencias negativas, los combustibles, frutas frescas, combustibles líquidos para el hogar y servicios de teléfonos móviles con las mayores incidencias negativas. Ordenado por tasa, los combustibles líquidos para el hogar, frutas frescas y aceites, mientras que con aumento los huevos, carne de cerdo, servicios de suministro de electricidad, embutidos, y servicios de nivel medio y secundario, en el caso de gastos de educación. En términos interanuales, la mayor incidencia se dan en adquisición de automóviles, carne, vacuna, productos panificados y leche líquida, la mayor incidencias positivas, y las negativas se dan en combustible, frutas frescas, gas y servicios de televisión pagada. Ordenadas por tasa destacan las frutas frescas, combustibles líquidos para el hogar y combustibles, mientras que carne, cerdo, huevos, gastos en mascota y bebidas gaseosas con los mayores aumentos. En el mes de junio, específicamente en el mes de junio, destacan aumentos específicos de cebolla de hoja 36,5%, papa 19%, piña 14,4% con los crecimientos más altos, seguidos de aceite, carne, hígado, leche, crema de leche, entre otros que aumentaron entre 3 y 4%. Por su parte, productos que han experimentado caídas en este mes, los más importantes han sido la lechuga, un 33% más barato, igual que la naranja, acelga y la mandioca, como podemos ver, entre 15 y 30%, y el resto de productos ya zanahoria, tomate, repollo, banana, con disminuciones ya menores a las que habíamos mencionado. Como el mes pasado también habíamos presentado los diferenciales de precios en el caso de los productos comparados con la ciudad fronteriza de Clorinda. En esta oportunidad presentamos los diferenciales de precios que tienen que ver con los precios medios ponderados en porcentaje comparados con la ciudad de Foz de Iguazú, ¿verdad? Aquí podemos ver históricamente cómo se han venido comportando conforme a los trabajos que se han realizado en los periodos correspondientes. El último dato que se había trabajado fue en enero del 2020, donde había digamos que una proporción en donde los productos en promedio mostraban que las compras en Foz de Iguazú eran un 4% más baratos. Y el dato de mayo, conforme al último trabajo que se realizó, marcan que la tasa es del 3,5% más bajo en Foz de Iguazú que nuestros precios en el Paraguay. Y aquí podemos ver justamente por productos, en este caso podemos ver que las mayores diferencias negativas, las diferencias negativas están encerradas en paréntesis, o sea, están en paréntesis, y destacan, por ejemplo, café, chocolate en polvo, 35,7%, para leche en polvo, también tenemos 36,3% para café y chocolate en polvo, también margarina, aceite de soja, jamón cocido, azúcar, entre los productos, ¿verdad? Con diferencias, en este caso que nos resulta más barato a los paraguayos
la compra desde la vecina ciudad, ¿verdad? Sin embargo, aparece con diferencias positivas el queso sándwich, por ejemplo, ¿verdad? El queso sándwich tiene una diferencia, en este caso es positiva del 27.7, o sea, el queso es un 27.7% más caro. Entonces, con esta presentación estamos concluyendo esta exposición y bueno, como vimos el mes pasado, eh, en el caso de Clorinda, habíamos notado un diferencial de precios en torno al 43%, ¿verdad? Y en el caso de Foz de Iguazú, un 3.5%. Y bueno, esto yo creo que nos muestra también en alguna medida el hecho que pueden estar ingresando, de hecho, numerosos productos, tanto de la ciudad fronteriza con Brasil o como de la Argentina. Esto puede ser por el régimen de pacotilla de manera legal, como también el ingreso, por supuesto, de productos en forma ilegal. Y dado este diferencial que es importante, creemos que esto también puede estar influenciando en la oferta de aquellos productos de la canasta en términos internos y que en alguna medida también está justificando el resultado, sobre todo del último mes que fue tasa del 0.3% negativa.